voy a colocar infarto antiguo. Una lámina para entender. Bueno, me voy acá al libro. Hay cosas que no puse todavía. Bien, entonces, ¿se ve el libro? Sí. Perfecto. Vamos directamente. Voy a hablar de infarto antiguo. Entonces, bien. Un infarto antiguo, con relación a un infarto antiguo, la causa principalmente es producida por una isquemia en este caso. ¿Qué es la isquemia para nosotros? La reducción del flujo sanguíneo, ¿cierto? Esa reducción del flujo sanguíneo, el 90% es causada por una obstrucción en este caso. Esa obstrucción, ¿cierto? Esta obstrucción o esta oclusión de este vaso es producida el 90% por la formación de las placas de ateromas. Las placas de ateromas tienen dos componentes importantes que sería el núcleo lipídico y la capa fibrosa. Cuando tiene una capa fibrosa gruesa, significa que nuestra placa de ateroma va a ser estable. Sin embargo, cuando la placa es pequeña, entonces esa placa se puede complicar, y ustedes están observando aquí que se complicó, sufrió una grieta. Recuérdense que aquí dentro de la luz hay sangre, claro. Entre ellos, una de las células es la plaqueta y las plaquetas van a tratar de resolver al adherirse en la zona donde existe esta grieta. Posteriormente, se van acercando la fibrina, los glóbulos rojos, y se forman este trombo en este caso. Este trombo puede ocluir completamente en este caso y no deja pasar la sangre en este caso. Si no deja pasar la sangre, todo el tejido que se encuentra posterior al coágulo no van a recibir ni oxígeno, que llevan los glóbulos rojos, son encargados de llevar el oxígeno y de retirar el dióxido de carbono. Si no se retira ese dióxido de carbono, va a también producir daño a ese tejido, ¿cierto? No le llega la glucosa, que es necesario para alimentarse en este caso, no le llega la glucosa también que se encuentra, que es uno de los componentes del plasma. Claro, recuérdense que el flujo es constante, este trombo se puede liberar y producir un tromboémbolo. Si se libera el tromboémbolo, que se formó principalmente a nivel de la arteria coronaria, esto puede migrar a otros sitios. Miren aquí podemos observar las arterias coronarias derecha e izquierda, y la izquierda tiene un trayecto corto, posteriormente da origen a la arteria circunfleja, coronaria circunfleja izquierda, y la interventricular, en este caso anterior. Y observen dónde ocurrió la oclusión. Si aquí es la oclusión, posteriormente todo el tejido que está irrigado por esa porción, sería la zona de peligro. Si no se resuelve esto, si no se retira o no se disuelve este coágulo, entonces ahí sí va a producir un infarto. Y el infarto es localizado en sentido, aquí está el infarto, no está en los otros sitios donde ocurre el obstáculo, sería en este caso la zona dañada. Claro, ustedes saben que las arterias coronarias se originan a nivel de la capa del epicardio. A medida que se van ramificando, se van introduciendo al miocardio hasta alcanzar al endocardio. Entonces, dependiendo de la obstrucción, las células que van a sufrir primerito son las que están más distales. La que están más distales sería la porción del endocardio. Miren, entonces toda la parte subendocardia es en este caso que va a ser, porque los infartos se clasifican otra vez subendocardio o transmural, ¿cierto? O parietal. Parietal significa que todas las capas, tanto el endocardio como el miocardio, están siendo afectadas, ¿cierto? Y esto va a depender otra vez del grosor, de la extensión, en este caso, de la extensión, va a depender. Bien, entonces, con relación, cuando ocurre esta oclusión, ¿cierto? La zona, en este caso, que dice zona en área de peligro, que puede llegar a producir un infarto, en este caso, si no se resuelve, entonces va a producir las siguientes características a tener en cuenta.
Entonces, la lesión puede ser reversible si nosotros resolvemos en un tiempo de 30 minutos. Si en 30 minutos o antes de 30 minutos se resuelve, entonces macroscópicamente no voy a encontrar nada, ningún cambio. Histológicamente, hablando con el microscopio óptico, tampoco voy a encontrar características. Con el microscopio electrónico sí voy a buscar ciertas características porque, eh, claro, hubo una lesión pequeña, pero una lesión reversible. Cuando yo digo que es una lesión irreversible, esto significa que ya pasó más de 30 minutos en este caso. Pero a partir de ahí ustedes deben recordar las características, cómo realmente yo voy a observar en este caso. Miren aquí, con relación a de 30 minutos adelante, voy a empezar aquí de 4 horas, la necrosis va a ser por coagulación. Necrosis por coagulación. ¿Qué era necrosis? ¿Qué era una necrosis? Si yo digo solamente necrosis, es muerte, en este caso, celular, ¿sí? Necrosis por coagulación o necrosis del tejido, en este caso. ¿Cómo voy a observar las características? Significa que las características, eh, los componentes que va a formar ese tejido, voy a poder observar en este caso. Es un área de muerte, ¿cierto? Es un área de muerte, el tejido ya está muerto, pero se preserva las estructuras donde yo puedo decir esto es corazón, porque puedo ver las características de cada una de ellas. Bien. Dependiendo del tiempo, dependiendo de cada uno, de 12 horas, 24, 3 días, 7, 10, cada uno vamos a tener diferentes cambios. Y por último, después de 2 meses, vamos a tener la cicatrización completa en este caso. Pero voy a leer esta parte y luego pasamos a una imagen ilustrativa para poder entender mejor. Entonces, las primeras horas, entonces, hay una necrosis por coagulación. Significa que voy a ver los cambios de las estructuras. Las estructuras están conservadas, pero veo cambios. Con relación a mi núcleo, pinosis nuclear. Entonces, mi célula muscular, mi miocito, voy a poder observarle bien, pero el núcleo va a estar reducido. Entonces, hay una pinosis. ¿Cómo se va a comportar el citoplasma? Hipereosinofilia de los miocitos. Va a haber presencia de necrosis marginal de banda de contracción, que es una característica de los músculos estriados, en este caso, estriado cardíaco, que estamos hablando ahora, y el infiltrado inflamatorio va a ser a expensas de neutrófilos inicialmente, ¿cierto? Bien, entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de tiroidización? Eso era una característica del riñón, propia del riñón, entonces las bandas de contracciones, vamos a hacer referencia aquí en el corazón. Luego, a los 3 días, necrosis por coagulación, significa que yo después de 3 días voy a ver todavía las estructuras conservadas todavía de mi corazón. Desaparición posterior, pero las células, ¿cómo van a estar? Va a haber una desaparición de los núcleos no van a estar más visibles, y también las estrías. Cuando digo con relación al núcleo, significa que hubo una cariolisis en este caso. Desaparición de las estrías, infiltrado inflamatorio activo de los neutrófilos, mayor cantidad de neutrófilos. Al tercer día vamos a ver las miofibrillas. De 7 días en adelante, las miofibrillas ya están destruidas en este caso y ya los neutrófilos ya empiezan a reemplazarse por los macrófagos en este caso, ¿cierto? Entonces, pues, entre el tercer día y el séptimo día, yo espero ya que las miofibrilas, los miocitos se desintegran en este caso. Bien, luego ya se forma el tejido de granulación. El tejido de granulación está formado por los nuevos vasos, por mayor cantidad de macrófagos, fibras de colágenos, entre otros a tener en cuenta. Entonces, el tejido de granulación está lleno de vasos nuevos, eso significa angiogénesis, depósito de colágeno, gracias a las fibras de colágeno, en su mayoría en este caso. Bien, y a partir de 2 semanas a 8 semanas ya empiezan a formarse la cicatrización en este caso. Claro, en las primeras horas tenemos necrosis incipiente, hay edema celular y hemorragia en este caso. Bien,
Entonces tenemos, ¿cuáles son las palabras claves para poder nosotros observar si es reciente o antiguo en este caso? En el antiguo, nosotros solamente vamos a encontrar el tejido de cicatrización. Ese es el antiguo. ¿Cómo vamos a encontrar en el agudo? Vamos a buscar edema celular, la célula va a estar hinchada, puede haber hemorragia, infiltrado inflamatorio, presencia de banda de contracciones, ¿cierto? Con relación a la célula, fibrosis, o puede haber una desaparición de los núcleos, desaparición de las estrías celulares, en este caso. Bien, entonces vamos otra vez a nuestra lámina. Voy a cambiar de lámina. Professora, Para mí. por que que o trombo se adere à placa de gordura? Sí, ahora voy a explicar otra vez con una imagen. Uhum. Tá. ¿Se ve otra vez mi imagen de isquemia Sim, cardíaca? Perfecto. Bien, primero recordando de nuestras células. Es una célula estriada, ¿cierto? Entonces, parece que es ramificada, ¿cierto? Pero tiene solamente un núcleo y el núcleo es central. Entonces, vemos que el núcleo debe ser central y tiene estría, nuestro miocito. Entre miocito y miocito hay un tejido conjuntivo que debemos recordar. Nuestra arteria coronaria, donde se van a formar las placas de ateromas, recordar que los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas, presentan tres capas importantes, es la íntima, la media y la adventicia. Las placas de ateromas se forman en la capa, en la media, en este caso, entre los dos, es intermedia, entre la íntima y la media en este caso, pero lo que la origina es la capa media en este caso, ¿cierto? Entonces, le dije que los dos componentes importantes de una placa de ateroma eran esta, el núcleo lipídico, observen cómo acá hay mucho más lípido y aquí hay más poco. Con relación a la segunda, que sería la cubierta fibrosa, observen la cubierta fibrosa mucho más delgada y aquí la cubierta fibrosa es mucho más gruesa. La que va a ser, la que va a producir, la que puede llegar a lesionarse, a sufrir una grieta, ¿cierto? Se rompe esa capa, es esta, la que tiene la capa fibrosa delgada. Entonces, eso se rompe. Hay una lesión y una de las funciones de la plaqueta es tratar de resolver eso, ¿cierto? Entonces, los primeros que se acercan aquí, porque aquí hay sangre, ¿cierto? Y el componente de la sangre es el plasma y la célula que se va a encargar de tratar de resolver esa grieta son las plaquetas, se van a hacer las plaquetas. Entonces, aquí solamente para saber la construcción donde puede haber en este caso. Bien, entonces, aquí entonces vemos la capa fibrosa, ¿cierto? Está formada por fibras y fibras musculares y fibras de colágeno en este caso. Y sin embargo, esta capa sería la capa un poquito más gruesa, esta sería la estable y sin embargo aquí sería la inestable. Miren aquí, las plaquetas tratan de resolver esta grieta, van tratando, se adhieren, pero también así cuando ellos van formando, viene también la fibrina, porque debe haber fibrina para que esto se resuelva, pero a medida que va pasando las otras células, como los glóbulos rojos, se adhieren a la fibrina y a partir de ahí empiezan a formar esa masa. Esa masa es conocida como trombo. Entonces, las plaquetas se adhirieron por la exposición, en este caso, del colágeno, principalmente del colágeno, se adhiere la plaqueta, se adhiere la fibrina, los glóbulos rojos y forman este coágulo en este caso. Entonces, tenemos que recordar que las placas de ateroma, que en este caso están formados por lípidos, un centro lipídico, un lípido y la capa fibrosa. Bueno, se puede agrietarse, romperse. Entonces, ¿qué ocurre? Exponen en este caso los colágenos, la estructura que se encuentra dentro, exponen. Entonces, induce esto a la formación, la agregación de las plaquetas. Y las plaquetas llaman a la fibrina, las fibrinas posteriormente es como un pegamento, por decir, se adhieren los glóbulos rojos
y va a formar este trombo. Este trombo se puede resolver en este caso, se puede llegar a resolver, pero también puede crecer. Cuando crece el flujo sanguíneo, cuando crece, en este caso el flujo sanguíneo que está aquí es continuo. Entonces puede golpear varias veces y liberar este trombo. Y al liberarse, ya no es más considerado como trombo, es un émbolo. Podemos decir tromboémbolo, también podemos utilizar el término. Es un émbolo de ese coágulo y se puede ya parar en cualquier sitio. Entonces puede ya parar aquí, ¿verdad? Aquí, o puede parar aquí, en este caso, ese tromboémbolo. En este caso, entonces, la formación de las placas de aterosclerosis, partos o endocardio. Bueno, entonces tenemos isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo, ¿cierto? Es la reducción del flujo sanguíneo. No llega oxígeno. Las células que tienen que llevar el oxígeno son los glóbulos rojos. No pasa el glóbulo rojo, no lleva oxígeno, no retira dióxido de carbono. Dióxido de carbono es dañino, también va a causar daños a ese nivel. Y también no hay glucosa. Bueno, entonces si no se resuelve, esto va a producir una lesión. Esa lesión puede ser reversible o irreversible según el tiempo. ¿Cuántos minutitos tenemos? Tenemos menos de 30 minutos, 30 minutos aproximadamente, o menos de 30. Si no se produce la reperfusión, porque perfusión nosotros hablamos cuando hablamos de flujo sanguíneo, si no se produce eh, la solución de esto, la reperfusión de esto, la célula sufre necrosis. Y necrosis es muerte celular. Muerte celular significa que hay cambios morfológicos y que es irreversible en este caso. Bien, entonces, a partir de ahí, esto es macroscópicamente hablando, piensa que voy a retirar entonces una pequeña porción de aquí. Esto sería el área sana. Esto sería, ¿se ve mi cursor amarillo? ¿Sí o no? Sim. Ah, esto sería el área sana, esto sería el área afectada. Retiro una pequeña porción de ahí y dependiendo, voy a observar las características, dependiendo del tiempo, voy a observar las características. Entonces, voy a marcar la primera célula, esta que está aquí, es mi miocito. Yo puedo observar las estriaciones transversales. ¿Por qué puedo observar? Porque es una coloración especial. Entonces, ¿cuál es la coloración especial que se utilizó aquí? Tricrómico de Mason. Entonces, puedo ver las estriaciones transversales, pero no puedo ver el núcleo. Si no veo el núcleo central, significa que hay una pérdida de ese núcleo. Y si es una pérdida del núcleo, entonces eso es debido a la cariolísis. Bueno, ¿qué pasa con las otras células que están por encima? Todas estas células están más hinchadas, hay edema celular. Entonces, edema celular se observan presentes. Hemorragia. Recuerden que los glóbulos rojos deben estar en los vasos sanguíneos. Si están en el intersticio, es hemorragia. Entonces, hemorragia. Pérdida de las estriaciones. Ustedes pueden ver estriaciones en esta lámina, igual que esta. No. ¿Por qué? Porque se han perdido las estriaciones transversales. Se han perdido el núcleo, las estriaciones transversales, hay edema celular, la célula está hinchada, hay hemorragia. Y estas estructuras todas tienen, pero la más llamativa, estas son las bandas de contracción. Todas estas estructuras que estoy marcando son las bandas de contracción en este caso, ¿sí? Entonces, las bandas de contracción. ¿Qué me falta con lo que habíamos mencionado? Dijimos edema, dijimos hemorragia, dijimos pérdida del núcleo o pinosis, que es reducción. Acá no veo ninguna reducción, sino, sin embargo, veo pérdida del núcleo, pérdida de las estriaciones. ¿Cuál es lo otro que me falta aquí? ¿Qué produce sí o sí? ¿Qué produce una necrosis celular? Inflamación. Entonces, ¿qué me faltan ahí? La presencia de, entonces vamos a buscar la presencia de aquí. Entonces, esto es con hematocilina y eosina. Entonces, lo que me faltó en esa lámina para que sea completa es el infiltrado inflamatorio. Infiltrado inflamatorio, ¿sí?
Entonces, esta es una lámina con hematocilina y eosina, no es como tricrómico. Le puse la anterior porque quería que observen las estriaciones transversales y las bandas de contracciones que están presentes. Pero en esta lámina podemos observar que no tiene núcleo, porque con la hematocilina y eosina yo debería ver los núcleos centrales. No tiene núcleo, significa que hay una pérdida de los núcleos. En este caso, hay infiltrado inflamatorio, hay hemorragia, la célula se ve más aumentada de tamaño, entonces hay edema celular. Y si se perdieron los núcleos, posiblemente también ya se han perdido las estriaciones transversales. Y si hay pérdida de las estriaciones transversales, también hay banda de contracción en este caso. Entonces, la mayoría de las veces es teórico con práctico en este caso, ¿cierto? Entonces, eh, el infarto agudo nosotros creo que no tenemos, pero antiguo sí tenemos. ¿Cuál sería las últimas fases? La formación del tejido de granulación. Observen, el tejido de granulación está formado de esta manera, ¿cierto? Lleno entonces de células, la mayoría son macrófagos, ellos tratan de resolver, de fagocitar todos los detritos que van quedando de las células que están necrosadas, están tratando de resolver los detritos. En este caso, angiogénesis, van a ver si vasos sanguíneos, la formación de nuevos vasos sanguíneos, que aquí en esta imagen no lo veo, pero recuérdense, es teórico con práctico, ¿cierto? Ah, y luego también vamos a tener macrófagos tipo 2 porque ellos son los que van a liberar las interleucinas, en este caso para poder favorecer o hacer la angiogénesis, la formación de los nuevos vasos. Entonces, ¿qué me llama la atención? Muchas células inflamatorias, en este caso el tejido ha desaparecido y puedo ver vasos sanguíneos en este caso, ¿sí? Bueno, en esta imagen no puedo ver vasos sanguíneos, pero puedo ver estas estructuras, me parece que son los miocitos que sobrevivieron en este caso. Bien, el infarto antiguo que nosotros tenemos en la facultad, en la lámina, es este. Todas estas estructuras que voy marcando son los miocitos. Voy a marcar aquí un miocito solito, otro miocito solito, otro miocito solito. Y el resto es tejido fibrótico, ¿cierto? Todo es tejido fibrótico. Nuevos vasos. Aquí tenemos un vaso solamente, está cortado. El corte es longitudinal, en este caso. Entonces veo vasos sanguíneos, miocito disperso y mucho tejido de cicatrización. Macroscópicamente, ¿cómo yo debería encontrar esto? Así. Entonces, si yo retiro una pequeña muestra de este sector, estoy sacando aquí la parte blanquecina, que yo espero encontrar esto. Tejido fibroso, algunos miocitos que sobrevivieron dispersos, en este caso, y mucho tejido de cicatrización, en este caso, que es colágeno. Bien, las células del corazón, según la mitosis, ¿en qué clasificación están? ¿Quién me puede decir? Hay células lábiles, ¿recuerdan la clasificación cuando hablamos de mitosis? Lábiles, células estables, ¿cierto? Y células permanentes. Con relación a las células lábiles, las que están constantemente en la mitosis, son las células de la epidermis, o sea, las que siempre están constantemente en ese proceso. Las células estables son las que están en la fase que es cero, necesitan un estímulo para poder eh, procesar, dividirse y procesar en este caso. Entre ellas tenemos los fibroblastos. Entonces, las células que es unos ejemplos sería el fibroblasto, es una célula estable y para que ella se divida es necesario un estímulo en este caso. Y luego tenemos las células permanentes que nunca se dividen, nunca sufren mitosis y en este caso son las fibras cardíacas, ¿cierto? Las fibras cardíacas, las fibras esqueléticas y las neuronas están en esta clasificación. Entonces, yo no espero que esta célula, esto quiere decir que yo no espero que estos miocitos sufran mitosis y rellenen todo este espacio, ¿cierto? Esto no va a ocurrir, no va a ocurrir. Entonces, todo lo que hay acá es tejido de cicatrización. Pregunta, ¿entendieron lo que van a buscar en un infarto antiguo? Eso tenemos láminas en la facultad. Eso
tenemos, y si me toca a mí, pues van a rendir con esas láminas que voy a explicar. Preguntas, señores. Bien, no, doctora, bueno, bueno. Pero están entendiendo, ¿me pueden seguir? ¿Sí o no? Sim, profe. Bueno, qué suerte. Bien, miren aquí la rotura cardíaca, ¿sí? ¿Cuándo ocurre la rotura cardíaca? La rotura cardíaca ocurre en este caso cuando puede ocurrir cuando existe un infarto, claro, puede ocurrir cuando existe un infarto en este caso, pero va a depender de la extensión y de la profundidad. Esto significa que va a depender si es transmural y de todo la extensión también, ¿cierto? No solamente de las capas, sino de la extensión también. ¿En qué momento es el momento ideal para que ocurra en qué momento es ideal para que ocurra esta ruptura? Cuando está más blando. ¿En qué momento está más blando el corazón? No es cuando hay fibrosis. Recuérdense que el tejido fibrótico no tiene la capacidad de hacer la contracción. El que hace la contracción es mi miocito, en este caso. Entonces, el momento ideal para hacer la ruptura miocárdica en este caso es cuando está más blando. Entonces habla de un reblandecimiento y la fragilidad del miocardio necrótico que va a estar inflamado, en este caso, porque si tiene un proceso inflamado. Entonces en ese momento es que puede ocurrir esta rotura del corazón. Bien. Tenemos también hipertrofia cardíaca. Bien, con relación a la hipertrofia es una adaptación celular. Dentro de la adaptación celular, la hipertrofia significa que la célula no se divide, entonces no podemos usar el término hiperplasia, solamente podemos utilizar el término hipertrofia. Recuérdense. Bien, con relación a las fibras miocárdicas en este caso. Bien, entonces, la hipertrofia cardíaca se puede clasificar otra vez. Hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica en este caso. Cuando ocurre la hipertrofia significa que empiezan a haber más proteínas dentro de mi miocito y esas proteínas van a empaquetarse para dar origen a los nuevos sarcómeros. La disposición de los sarcómeros nuevos va a definir en este caso si es concéntrica o excéntrica. Si la disposición en este caso es paralelas, eh, si es para la incorporación paralela de los nuevos sarcómeros, va a aumentar entonces el eje mayor de la célula y se va a distender de forma transversal. Entonces va a producir va a ser un espesor concéntrico, en este caso de la pared. Entonces, ¿quién determina en este caso? Dijimos que hipertrofia significa aumento de mi célula. Este aumento de mi célula significa porque hubo una mayor síntesis de proteínas y esa mayor síntesis va a dar origen al ensamblaje de los nuevos sarcómeros. Entonces se van a formar los nuevos sarcómeros. Estos nuevos sarcómeros que se forman dependiendo de la orientación de los nuevos sarcómeros, si es paralelo, entonces va a ser concéntrico. Y si no es paralelo, va a ser excéntrico o excéntrico o dilatada en este caso, ¿cierto? Bien, la causa, existen varias causas, de las cuales las causas más frecuentes sería por sobrecarga de presión y por sobrecarga de volumen. Cuando es por sobrecarga de presión, ocurre una patología, en este caso, que sería la estenosis aórtica. La aorta, que nace del ventrículo izquierdo, está disminuida su calibre. Entonces, el ventrículo, para poder inyectar la sangre, en este caso que llega una cierta cantidad a la aurícula y pasa por las válvulas mitrales, en este caso va a pasar por las válvulas mitrales, se carga el ventrículo, en este caso esa cantidad que pasó en las válvulas. Entonces existe una disminución del calibre de la aorta.
Entonces necesita entonces tener más fuerza, ¿cierto? Entonces ocurre por eso ese estímulo para producir en este caso. Y la disposición de los nuevos sarcómetros son paralelas en este caso. Sin embargo, con relación a la hipertrofia excéntrica o dilatada, la aurícula en este caso, la aurícula también izquierda, le llega una cierta cantidad de sangre, ¿cierto? Va a pasar en este caso al ventrículo, en este caso. Pero la válvula, en este caso, la válvula aórtica, en este caso, la válvula aórtica tiene un defecto, entonces tiene una insuficiencia. Me de enviar todo, el flujo vuelve otra vez y se vuelve a cargar una pequeña cantidad de que ella ya inyectó, una pequeña cantidad que inyectó vuelve otra vez, entonces se carga con la cantidad porque la válvula es insuficiente y más lo que le llega a la aurícula. Entonces se dilata para poder hacer su función en este caso. Entonces serían las dos causas más frecuentes cuando hablamos de una hipertrofia excéntrica y concéntrica. Bien, pero nosotros macroscópicamente, ¿cómo vamos a diferenciar? Si tenemos un órgano, en este caso nuestro corazoncito, esto sería lo normal, entonces ambos a la derecha, esta, y a la izquierda, miren aquí, esta sería la dilatada, ¿sí? Y esta sería la concéntrica, en este caso. Concéntrica y excéntrica en este caso, macroscópicamente hablando. Microscópicamente nosotros vamos a tratar de ver los miocitos aumentados de tamaño. Entonces, los miocitos son mucho más grandes, pero recuérdense que cuando ustedes retiran su muestra, ustedes van a retirar de esta porción. De esta porción ustedes van a retirarlo del corazón que está hipertrofiado en este caso. Y podemos o no encontrar células alrededor, algunas más grandes, algunas más pequeñas. Por ejemplo, esta imagen. Aquí, por ejemplo, es con hematocilina ocina. Esto significa que no voy a ver las bandas de contracción, no voy a ver no voy a ver las estriaciones transversales, no voy a observar en este caso los discos intercalares. Banda de contracción no es, eso me equivoco. Entonces, núcleo central, estriaciones transversales, que no voy a ver con esta coloración, parece que están ramificadas mis células, ¿cierto? Y dentro de los puntos de ramificación van a estar los discos intercalares. Esto es corazón. Entonces, esta célula, si hago una comparación con esta célula, es mucho más pequeña, ¿cierto? Entonces, puede haber sitios donde la célula sea más grande o más pequeña. En este caso, aunque se retire, se haga un corte horizontal, de igual manera yo necesito ver, en este caso, mi célula y su núcleo central. Entonces, aquí estoy marcando una célula que está hipertrófica, me parece la más bonita, acertada, y aquí voy a marcar una célula miocítica, aquí normal en este caso, ¿sí? Entonces podemos ver. Bien, a medida que ocurre una hipertrofia, ellos crecen, están aumentando, aumentan en tamaño, prácticamente empieza a desorganizarse en este caso, ¿sí? Entonces son más grandes y tratan de ubicarse y esto hace que esté más desorganizado en este caso. Entonces aquí tenemos una imagen, en este caso con hematocilina eosina, y aquí tenemos con la tricrónico de Menzo para que ustedes puedan apreciar que las fibras sí se encuentran desorganizadas en este caso y existe mayor cantidad de tejido colagenoso en este caso. Entonces, cuando hablamos de la miocardiopatía hipertrófica, el miocardio pone en manifiesto una desorganización en este caso, de manera que principalmente a nivel del tabique interventricular. Bien, y está rodeado principalmente por fibras de colágeno. Bien, entonces, esa sería una característica. Y aquí solamente para recordar, el núcleo debe ser central, me da la percepción de estar ramificada y aquí veo los discos intercalares, ¿cierto? Miren lo mismo, esto sería un corte longitudinal, este sería un corte transversal donde voy a ver las células dependiendo del corte en sí. Bien. ¿Preguntas con hipertrofia? Bien. Señores.
tenemos lámina de hipertrofia en el del corazón. También va a caer en el examen. Entonces, ¿qué buscamos? Tratamos de buscar zonas donde podemos ver miocitos más grandes, más pequeños. ¿Qué es una hipertrofia? Es que la célula está aumentada de tamaño en este caso. ¿Debido a qué? Debido a que hay mayor producción de la síntesis, en este caso, de proteínas, ¿cierto? Y esto va a dar origen, síntesis de proteínas que va a dar origen a los nuevos sarcómeros. Para que seas excéntrica o concéntrica va a depender de los nuevos, la disposición de los nuevos sarcómeros. En este caso, claro, los sarcómeros nosotros no podemos ver, no podemos ver. Bien, muy bien. Entonces esto es correlación a hipertrofia. Y aquí solamente para que vean un esquema donde las células, las miofibrillas están de forma desordenada, desordenada. Y dentro de la clasificación de la mitosis, está en la clasificación de permanentes, ¿sí? Que nunca se divide. Bien. Y por último, vamos a hablar, voy a ver aquí. Aquí es. Un minuto. Próstata. Vamos a ver de próstata. Bien. ¿Se ve mi lámina? ¿Se ve mi slide, señores? Sí, Sí, profe. De próstata, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien. Entonces vamos a empezar por próstata. Bien, la próstata es una glándula, en este caso, del hombre, ¿cierto? Tienen varios lóbulos, el derecho, el izquierdo, el posterior, y en su contenido, por decir, es la uretra prostática, en este caso, ¿cierto? ¿Qué produce la próstata? Produce aproximadamente 30% del líquido seminal, en este caso. No sé. ¿Qué debe producir? Líquido seminal, en este caso. Bien, ¿cómo es la composición de la próstata? En este caso, macroscópicamente vamos a observar así. Tenemos que buscar la estructura. Dice que tiene la forma de un corazón de naipe, en este caso, invertido. Pero macroscópicamente nosotros vamos a tratar de buscar los lóbulos, tanto derecho como izquierdo, el lóbulo posterior, y vamos a tratar de localizar la uretra, en este caso, la uretra prostática. Histológicamente hablando, tiene dos componentes importantes, que sería la glándula propiamente dicha y el estroma. El estroma es el tejido del sostén. ¿Cómo está formado el tejido del sostén? Observen aquí. Miren, todo esto sería el estroma. Estroma y tejido de sostén es lo mismo, ¿sí? Eh, el estroma es el tejido de sostén y es un tejido conjuntivo. Esto significa que si yo digo tejido conjuntivo, espero ver vasos sanguíneos, fibroblastos, células musculares, porque su composición es fibromuscular. Fibro, eh, de fibras, principalmente de colágeno en este caso, y muscular de las células musculares en este caso. Entonces, el estroma está formado principalmente es fibromuscular, ¿sí? Bien. Y aquí voy a delimitar bien mi glándula, ¿cierto? Todo esto que estamos viendo es un acino, a marcar bien. Esto sería mi límite. Observen que voy a marcar las circunvoluciones. Esto sería esa elevación, después bajado, otra elevación. Estas son las circunvoluciones. Bueno, nuestra glándula está formada por dos tipos de células, ¿sí? O está tapizada por dos tipos de células. Unas células que son las cilíndricas, esas cilíndricas son las secretoras. Si son secretoras significa que deben producir el líquido seminal, ¿cierto? Y una célula externa, en este caso, que es la cúbica o
de forma aplanada también podemos decir. Entonces, aquí a nivel de la luz voy a tener dos tipos de células, las células tanto aplanadas o cúbicas y las células cilíndricas. Entonces, sí o sí debe presentar una doble capa, ¿cierto? O la primera capa sería la cilíndrica, la más interna, por eso la capa interna, y es la que va a producir el líquido seminal. Luego las células basales que tienen la forma cuboide, aunque también pueden ser aplanadas, que corresponde a la capa externa en este caso, ¿cierto? Ah, y aquí todo esto blanquecino que estamos viendo es la luz, y dentro de la luz vamos a encontrar esas estructuras eosinófilas conocidas como cuerpos prostáticos. Cuerpos prostáticos, cuerpos eosinófilos, cuerpos amiláceos. Tiene aproximadamente cinco nombres. Voy a marcar acá cuerpos amiláceos. Cuerpo amiláceo voy a marcar aquí. Pero tiene 5 nombres aproximadamente, ¿sí? Cuerpo prostático, amiláceo, concreción eosinófila, cristales eosinófilos, entre otros. Tienen varios nombres, ¿sí? Si saben uno es suficiente. Bien, cuando nosotros decimos prostatitis, significa que cuando utilizamos el sufijo itis significa inflamación y próstata significa que es la ubicación, en este caso, en nuestro prefijo y nuestro órgano en sí. Proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio puede ser agudo y crónico. Y yo espero en crónico. Voy a buscar fibrosis, angiogénesis, destrucción, en este caso, del tejido, destrucción del tejido, y infiltrado inflamatorio a expensas principalmente de células crónicas, en este caso los linfocitos y los macrófagos. En agudo voy a buscar la fase vascular y la fase celular. Entonces, tenemos aquí, creo que tenemos una imagen, una lámina de prostatitis, pero tenemos hiperplasia prostática con prostatitis en este caso. Bien, observen aquí, voy a diferenciar entonces los dos componentes importantes. Voy a diferenciar mi glándula, ¿cierto? Estoy delimitando mi glándula y todo este sector que voy a pintar aquí es el estroma. ¿Cómo estaba formado el estroma? Por células musculares y fibras de colágenos en este caso. Bien, se dan cuenta que es diferente de la primera imagen que le había mostrado. Miren cómo existe mayor cantidad de células, es porque existe un infiltrado inflamatorio. Observen aquí, en este sector, ocurre una vasodilatación y una congestión. Tenemos acá vasodilatación, congestión, muchos glóbulos rojos, ¿cierto? Y aquí el infiltrado inflamatorio que corresponde a la fase. Con relación a la luz, y esto es mi glándula, miren aquí la luz, que deben haber ahí líquido seminal, en este caso, o las congresiones eosinófilas, que nosotros estamos encontrando, estamos observando en esto, estamos observando células inflamatorias y glóbulos rojos en este caso. En una prostatitis también podemos observar esta formación. La prostatitis aguda entonces va a formar, si está en ese sector, va a formar los abscesos diminutos en este caso, ¿sí? Dentro de las glándulas en este caso. Entonces, con relación a la prostatitis, vamos a utilizar el sufijo itis, inflamación, próstata, significa el órgano, nuestro prefijo. Buscamos entonces las características, glándula, estroma. En el estroma, si es aguda, voy a buscar fase vascular, fase celular en este caso. En la luz que voy a buscar, no debe haber nada, pero podemos encontrar infiltrado inflamatorio. En este caso, ah, va a formar unos abscesos diminutos dentro de él. Entonces, necrosis, edema, congestión dentro de las glándulas podemos encontrar. Entonces, bueno, con relación a la hiperplasia prostática, entonces significa que está aumentado de tamaño nuestra glándula. ¿Por qué está aumentado de tamaño? Porque existe una hiperplasia. Hiperplasia hace referencia a que hay mayor cantidad, aumentaron las cantidades de células y esto aumentaron las cantidades de glándulas, ¿cierto? Entonces, la hiperplasia prostática en este caso, o hiperplasia nodular como es conocida, se caracteriza eh, por el estroma. El estroma hay una hiperplasia del estroma, significa que hay mayor cantidad, en este caso, de fibras
de fibras musculares y fibras de colágeno, y las células epiteliales. Cuando aumentan las células epiteliales, va a aumentar también la cantidad de glándulas en este caso. Entonces, de modo general, podemos decir que los nódulos se forman, los nódulos, porque eso es lo que forman nódulos, los nódulos tempranos, casi en su totalidad son por el estroma. ¿Y cuál era el estroma? El tejido conjuntivo, ¿cierto? Es el tejido sostén. Y después podemos decir que es con predominio epitelial. Entonces van a formarse lo que son las glándulas. Entonces, aquí voy a marcar toda esta estructura. Esto sería un nódulo. Esto sería un nódulo. Aquí vamos a decir que va a haber otro nódulo. Aquí abajo va a haber otro nódulo, ¿cierto? Eso nosotros vamos a buscar. Entonces ustedes van a agarrar su lámina con su objetivo rojo, van a tratar de diferenciar su órgano, buscan el estroma, ¿cierto? La glándula propiamente dicha, y dentro de la glándula van a buscar las conclusiones eosinófilas o cuerpos amiláceos, ¿cierto? El estroma es fibromuscular, el nódulos pueden formarse los nódulos fibromusculares en este caso, y los nódulos fibros epiteliales con predominio glandular. Observen entonces, aquí es mixto, este nódulo está formado por los dos componentes, de los cuales yo puedo apreciar las diferentes glándulas. Miren, voy a marcar primero una glándula, esta glándula que estoy marcando es una glándula de características de comportamiento normal. Observen, esta glándula está dilatada, ¿cierto? Está dilatada, y esta glándula está muy compleja. Tiene pliegues complejos, o podemos decir que están muy ramificadas en este caso, ¿cierto? Pero en sentido, nosotros debemos buscar los nódulos. Un nódulo, dos nódulos, tres nódulos en este caso. ¿Qué nos separa? Este estroma fibromuscular es lo que lo delimita. Claro, la hiperplasia prostática es una neoplasia benigna, ¿cierto? Eso significa que va a haber mayor cantidad de glándula y de estroma en este caso, pero siempre va a mantener las dos capas de células, aunque sean quísticas, aunque sean quísticas, aunque sean glándulas pequeñas, glándulas grandes o dilatadas, deben presentar dos capas de células. La capa cilíndrica, que es la capa interna, y el epitelio cúbico o aplanado, en este caso, que sería, en este caso, el externo, en este caso, ¿cierto? Sí o sí tiene que tener. Y tiene que estar desprovisto de atipía celular. Entonces, debe presentar las dos capas y desprovisto en este caso. Bien, entonces, eso son lo que buscamos en hiperplasia. Cuando digo de forma característica normales, esto serían las circunvoluciones. Entonces, circunvoluciones serían estas estructuras. Entonces, veo mi glándula, todo esto sería mi glándula, ¿cierto? Está tapizado por dos tipos de epitelio, doble capa de epitelio, una sería una plana y otra sería cúbica o plana y cilíndrica. Y aquí el estroma, que es fibro muscular. Recuérdense que las fibras musculares son células fusiformes, alargadas, y sí o sí presentan un núcleo, mientras que las fibras de colágeno no tienen núcleo en este caso, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver como dos estructuras rosadas diferentes. Aquí vemos los nódulos, aquí aumento dilatadas, con pliegues complejos. Entonces, con pliegues complejos serían esta que estoy aquí, dilatada sería esto, y este serían de forma normal. Los cuerpos sinófilos se encuentran aquí. Y aquí solamente para poder apreciar, en este caso, el epitelio, la más externa, serían las aplanadas o las cúbicas, en este caso serían más aplanaditas, y luego tenemos la cilíndrica en este caso, ¿sí? Parece, algunas partes le va a parecer que está pseudo estratificado, pero esto es porque tiene las circunvoluciones, ¿sí? En este caso. Y aquí vemos todo el estroma no, eh, ya, un estroma normal, pero está aumentado en este caso, ¿ya? Macroscópicamente vemos de esta manera.
macroscópica. La uretra, en este caso, vemos que la uretra, y aquí vemos las formaciones de los nódulos en este caso. Estas formaciones de estos nódulos aumentan el tamaño de la próstata y prácticamente lo que hace es reducir el calibre de la uretra y entonces no pasa la orina en este caso. Bien. ¿Pregunta? ¿Hasta aquí? También tenemos uretra, los cuerpos miláceos, en este caso. Bien. Si no tienen alguna consulta, señores, tuvimos poco, 10 nomás de los 30. Solo 10. Bien. Con relación para el examen, va a haber preguntas de necrosis, va a haber preguntas de hipertrofia, va a haber preguntas de corazón, ¿cierto? De hipertrofia. Voy a preguntar las preguntas de los sarcómeros, cómo es la disposición, para diferenciar de una excéntrica y una concéntrica. Deben saber eh, de la causa, cuál es la causa más frecuente, ah, hipertrofia, hipertrofia, la clasificación de las células, según la mitosis, las células cardíacas, en qué clasificación está. Expliqué que está en la clasificación está entre la clasificación de permanentes. Entonces, son todo lo que hoy expliqué, le voy a pasar al doctor para el examen. ¿Está bien? Entonces, ¿tienen alguna consulta? No, profe. Bien, está. Bien, le agradezco muchísimo. Creo que ya tienen que entrar enseguida los otros grupos correspondientes en este caso. Bien, ojalá que hayan aprendido algo, se le quedó algo, le haya servido la clase y nos vemos la próxima oportunidad. Cualquier cosa. ¿Está bien? Chao, chao.